La última cláusula. El rostro de Valentine se tornó del color de la ceniza, cuando el abogado Méndez cerró la carpeta de cuero marrón y la miró directamente a los ojos por encima de sus gafas de lectura. La sala del despacho jurídico, con sus paredes forradas de madera oscura y el olor a libros antiguos, pareció encogerse a su alrededor. Segundos antes, ella había soltado una carcajada desdeñosa, casi triunfal, creyendo que finalmente la vieja bruja había quedado sin nada, reducida a la humillación final. Pero entonces, con voz pausada y profesional, el abogado pronunció aquellas palabras que transformaron su risa en un gemido ahogado. Y finalmente. La última cláusula del testamento de la señora Adriana Solís establece que la propiedad del edificio de apartamentos en la calle Libertadores, valorado en 2 millones de euros, junto con las acciones de la empresa textil heredadas de su difunto esposo, quedan en custodia legal para su nieta menor, Sofía Ramírez Solís, hasta que ésta cumpla los 18 años. Durante ese tiempo, la administración y los beneficios corresponden exclusivamente a la testadora, quien además deja constancia notarial de las pruebas documentadas sobre el intento de fraude inmobiliario perpetrado por su nuera, Valentine Cárdenas. Documentos que han sido remitidos a las autoridades competentes. El cuerpo de Valentine se desplomó sobre la silla de respaldo alto, sus ojos rodaron hacia atrás, y su hijo Ricardo apenas alcanzó a sostenerla antes de que golpeara el suelo de parqué. Adriana, sentada erguida con su traje gris perla y su cabello blanco perfectamente recogido en un moño francés, no movió un músculo de su rostro. Sus ojos azul hielo observaron la escena con la misma expresión impenetrable que había mantenido durante toda la lectura del testamento, como si estuviera viendo la conclusión esperada de una obra de teatro que ella misma había escrito, dirigido y protagonizado. Pero para entender cómo se había llegado a este momento de justicia poética, era necesario retroceder de exactamente 4 meses atrás, a un martes por la tarde en que todo había comenzado a cambiar. Adriana Solís había cumplido 65 años en febrero, y desde entonces había notado algo distinto en la manera en que su nuera la miraba. No era el desdén habitual, esa mezcla de tolerancia forzada y fastidio apenas disimulado que había caracterizado su relación durante los 12 años transcurridos desde que Ricardo se casara con Valentine. No, esto era diferente. Había un brillo nuevo en los ojos de Valentine, una especie de anticipación hambrienta, como si estuviera midiendo mentalmente las dimensiones de la casa familiar de 3 plantas en el barrio de Salamanca, calculando el valor de los muebles antiguos, tasando cada cuadro en las paredes. Adriana no era tonta. Había construido una vida después de la muerte de su esposo Germán, hacía ya 15 años. Germán había sido un hombre de negocios exitoso, propietario de una fábrica textil que había prosperado durante décadas. Cuando murió de un infarto fulminante a los 58 años, le había dejado a Adriana una herencia considerable, la casa familiar, un edificio de apartamentos que generaba ingresos mensuales estables, y un paquete significativo de acciones en la empresa que ahora dirigía un consejo administrativo. Adriana había gestionado todo con inteligencia y prudencia, viviendo cómodamente pero sin ostentación, invirtiendo sabiamente y asegurándose de que su único hijo, Ricardo, nunca careciera de nada. Ricardo había sido un buen hijo, ingeniero civil, trabajador, de carácter noble pero quizás demasiado influenciable. Su mayor error, en opinión de Adriana, había sido casarse con Valentine. Ella era una mujer atractiva, eso no podía negarse, con su cabello castaño rojizo, su figura esbelta y esa sonrisa que sabía desplegar en el momento preciso para conseguir lo que quería. Pero Adriana había visto desde el principio lo que su hijo, cegado por el enamoramiento, no había querido ver. Valentine era calculadora, materialista, y había visto en Ricardo no al hombre, sino al heredero. Durante años, Adriana había mantenido las distancias necesarias para preservar la paz familiar. Asistía a las cenas dominicales en casa de su hijo, regalaba a su nieta Sofía todo lo que la pequeña necesitaba, y toleraba los comentarios pasivo-agresivos de Valentine sobre su estilo de vida anticuado, sus ideas pasadas de moda sobre la familia. Adriana había aprendido, hacía mucho tiempo, el valor del silencio estratégico. Había crecido en una época diferente, cuando las mujeres de su generación habían tenido que ser más astutas, más resilientes, más pacientes que los hombres para conseguir la mitad de lo que ellos obtenían con facilidad. Lo que nadie sabía, ni siquiera Ricardo, era que Adriana había trabajado durante 40 años
como investigadora privada, antes de casarse con Germán. Era su secreto mejor guardado. Una parte de su vida, que había cerrado deliberadamente cuando se convirtió en esposa y madre. En aquellos años, cuando las mujeres investigadoras eran prácticamente inexistentes, ella había trabajado en casos de fraude corporativo, infidelidades conyugales y estafas financieras. Había desarrollado un instinto para detectar mentiras, una habilidad para seguir pistas invisibles, y una red de contactos que, aunque dormida, nunca había desaparecido del todo. El martes que cambió todo, comenzó de manera ordinaria. Adriana había ido al mercado, por la mañana, como hacía todos los martes. Después había almorzado, sola, en su comedor, acompañada únicamente por un libro de Isabel Allende, y una taza de té de jazmín. A las 3 de la tarde, el timbre sonó. Era Ricardo, y venía solo. Lo cual era inusual. Su hijo entró a la casa con paso nervioso, rechazando el té que Adriana le ofrecía, caminando de un lado a otro del salón como un animal enjaulado. Adriana lo observó con atención mientras se sentaba en su butaca favorita, la de terciopelo verde junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero. Ricardo finalmente se detuvo frente a ella y habló con voz tensa, casi suplicante. Necesitaba dinero, explicó. Una inversión importante, una oportunidad única que no podía dejar pasar. Un amigo arquitecto le había ofrecido participar en un proyecto inmobiliario enorme, un complejo residencial en las afueras de la ciudad que prometía ganancias astronómicas, pero necesitaba capital, bastante capital, y los bancos no le concedían el préstamo que necesitaba porque el proyecto aún estaba en fase de planificación y consideraban el riesgo demasiado alto. Adriana escuchó en silencio, sus manos cruzadas sobre el regazo, su expresión neutral. Cuando Ricardo terminó su discurso, ella preguntó con calma cuánto necesitaba. La cifra que él mencionó era considerable. Casi todo lo que Adriana tenía en liquidez inmediata. Ella le dijo que lo pensaría, que necesitaba revisar sus finanzas, que le daría una respuesta en una semana. Ricardo se marchó visiblemente frustrado, y Adriana se quedó sentada en su butaca durante largo rato después de que la puerta se cerrara. Algo no encajaba. Su hijo nunca había sido especialmente ambicioso en términos financieros. Era un hombre satisfecho con su trabajo estable, su sueldo decente, su vida ordenada. Esta repentina urgencia por participar en una inversión arriesgada no sonaba como algo que Ricardo haría por iniciativa propia. Al día siguiente, Adriana hizo algo que no había hecho en décadas. Llamó a un viejo contacto, un investigador privado llamado Marcos Vidar, con quien había trabajado en el pasado. Le pidió que investigara discretamente a Valentine, sus movimientos recientes, sus contactos, sus finanzas. Marcos, ya jubilado, pero todavía conectado en el mundo de la investigación, aceptó como un favor a la vieja colega. Lo que Marcos descubrió en las siguientes 2 semanas fue más grave de lo que Adriana había imaginado. Valentine había estado teniendo un affair durante casi un año con un desarrollador inmobiliario llamado Damián Cortés, un hombre de reputación dudosa que había estado involucrado en varios escándalos de construcción irregular. Pero lo verdaderamente alarmante era el plan que Marcos había logrado reconstruir a través de mensajes de texto recuperados y conversaciones grabadas. Valentine y Damián habían orquestado todo el esquema de la oportunidad de inversión. El proyecto inmobiliario era real, pero estaba diseñado para fracasar. Las empresas involucradas eran cáscaras vacías, los permisos de construcción eran falsos, y el terreno ni siquiera había sido adquirido legalmente. El plan era simple y brutal: convencer a Ricardo de que pidiera el dinero a su madre, invertirlo en el proyecto fantasma, esperar a que todo colapsara, y entonces Valentine se divorciaría de Ricardo, alegando que la ruina financiera había destruido su matrimonio. Como esposa, tendría derecho a la mitad de los bienes conyugales, que incluían la parte de Ricardo en la herencia futura de Adriana. Con Ricardo arruinado y endeudado, Valentine calculaba que podría presionar para forzar la venta de propiedades, quedándose con una porción sustancial del patrimonio familiar. Adriana leyó los informes de Marcos con una frialdad que sorprendería a cualquiera que la conociera solo superficialmente, pero por dentro sentía una furia helada, el tipo de rabia que no explota sino que se solidifica, se cristaliza, se convierte en determinación implacable. La semana siguiente, cuando Ricardo volvió a visitarla para preguntarle sobre el dinero, Adriana le dijo que sí, que le daría lo que pedía, pero con condiciones. Quería conocer todos los detalles del proyecto. Quería reunirse con los socios de Ricardo,
Quería ver documentación. Ricardo, visiblemente aliviado, aceptó con entusiasmo. Valentine, por supuesto, se opuso cuando Ricardo se lo comentó, argumentando que su madre era demasiado desconfiada y que no entendía las oportunidades modernas. Pero Ricardo, atrapado entre su esposa y su madre, insistió en que eran condiciones razonables. La reunión se organizó para 2 semanas después, en un restaurante elegante del centro. Acudieron Ricardo, Valentine, Damián Cortés y su supuesto socio financiero, un tal Alberto Ruiz. Adriana llegó puntual, vestida con un traje sastre azul marino, su cabello blanco impecablemente peinado, sus aretes de perlas heredados de su madre. Parecía exactamente lo que se suponía que debía parecer, una viuda mayor, prudente pero eventualmente convencible, con dinero y poca idea de los negocios modernos. Durante la cena, Adriana hizo preguntas simples, aparentemente ingenuas. ¿Dónde exactamente estaba ubicado el terreno? ¿Quién era el propietario actual? ¿Qué empresa constructora había sido contratada? ¿Qué banco financiaba el resto del proyecto? Damián respondía, con la confianza excesiva del estafador experimentado, soltando nombres de empresas y referencias que sonaban impresionantes, pero que Adriana sabía, gracias a Marcos, eran falsas o inexistentes. Valentine, sentada junto a Ricardo, observaba a su suegra, con una mezcla de impaciencia y desdén mal disimulado. En un momento dado, cuando Adriana preguntó por tercera vez sobre los permisos municipales, Valentine dejó escapar una risa breve y cortante. «Ay, Adriana», dijo con condescendencia, «estas cosas son complicadas. No espero que las entiendas a tu edad. Por eso Ricardo tiene que tomar sus propias decisiones ahora. La implicación era clara. Eres vieja, estás fuera de lugar. Tu tiempo ya pasó». Adriana sonrió levemente y no respondió. Simplemente continuó cortando su filete con precisión quirúrgica. Al final de la cena, Adriana anunció que sí, que invertiría el dinero, pero que necesitaba una semana más para liquidar algunos activos. Damián y Alberto prácticamente brindaron con champagne. Ricardo se veía aliviado, y Valentine sonreía, con esa sonrisa triunfal que no llegaba a sus ojos. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante esa cena, Marcos Vidal había estado en una mesa cercana, fotografiando discretamente a los comensales y grabando la conversación completa con equipamiento de última generación. Lo que tampoco sabían era que Adriana, esa misma tarde, había tenido ya una reunión con un abogado especializado en fraude y con un contacto en la Fiscalía Anticorrupción. La semana siguiente, Adriana no liquidó activos. En cambio, presentó una denuncia formal contra Damián Cortés y Alberto Ruiz por intento de estafa. Entregó todas las pruebas que Marcos había recopilado, los mensajes entre Valentine y Damián, las grabaciones de la cena, los documentos falsos del proyecto, las empresas fantasma. La fiscalía actuó con rapidez. Damián y Alberto fueron arrestados. El escándalo saltó a los medios locales. Ricardo quedó destrozado, no por la inversión perdida, sino por la verdad sobre su esposa. Cuando los investigadores le mostraron las pruebas de la feria y del plan para arruinarlo, algo se rompió en él. Adriana lo acompañó durante esas semanas terribles, observando cómo su hijo procesaba la traición, cómo luchaba entre el amor que aún sentía por Valentine y la evidencia irrefutable de su engaño. Valentine, por su parte, negó todo al principio. Luego, cuando las pruebas se volvieron incontestables, cambió de táctica. Se victimizó, lloró, juró que Damián la había manipulado, que ella nunca había querido dañar a Ricardo, que todo había sido un error terrible. Ricardo, en un momento de debilidad, estuvo a punto de creerla, pero Adriana, con la paciencia de alguien, ha visto demasiadas mentiras en su vida, le mostró a su hijo más pruebas, mensajes de Valentine donde se burlaba de él, donde lo llamaba el idiota útil, donde planificaba con Damián, irían con el dinero, una vez que todo terminara. Eso fue suficiente. Ricardo pidió el divorcio, pero Adriana sabía que eso no era suficiente. Valentine era vengativa, y aunque su plan había fracasado, aún tenía derechos legales sobre la pequeña Sofía, la nieta de 9 años, que Adriana adoraba. El proceso de divorcio sería largo y feo, y Valentine lucharía por obtener la mayor cantidad de dinero posible en el acuerdo. Fue entonces cuando Adriana decidió dar el paso que nadie esperaba. Una tarde, después de hablar con su abogado de confianza, el meticuloso señor Méndez, Adriana anunció que iba a cambiar su testamento. No era algo inusual para una mujer de su edad, así que nadie le dio mayor importancia. Ricardo, todavía sumido en su proceso de divorcio,
Apenas prestó atención, su madre le comentó casualmente que había actualizado sus últimas voluntades. Lo que Adriana no le dijo a nadie fue el contenido específico de ese nuevo testamento. Trabajó durante semanas con el abogado Méndez, estructurando cada cláusula con la precisión de un ajedrecista, planeando un jaque mate. Contactó con su médico personal, un hombre honorable que la había atendido durante 20 años, y le pidió un certificado detallado de su estado de salud, para que nadie pudiera alegar después que no estaba en plenas facultades mentales cuando hizo los cambios. El testamento era una obra maestra de estrategia legal. La casa familiar quedaría para Ricardo, pero con una condición: no podría venderla ni hipotecarla durante al menos 10 años, asegurando que Valentine no pudiera forzar su venta. En el divorcio, las acciones de la empresa textil serían divididas, una parte para Ricardo y otra parte en fideicomiso para Sofía, garantizando que la niña tuviera seguridad financiera, sin importar lo que pasara con sus padres. Y el edificio de apartamentos, la joya de la corona del patrimonio de Adriana, quedaba también en fideicomiso para Sofía, con Adriana como administradora mientras viviera, y después con un administrador profesional, hasta que la niña cumpliera 18 años. Pero la cláusula más importante, la que Adriana había redactado con especial cuidado, era la última. En ella, Adriana dejaba constancia notarial y oficial de todas las pruebas documentadas sobre el intento de fraude perpetrado por Valentine. Incluía copias de todos los mensajes, todas las grabaciones, todos los testimonios, y establecía que estos documentos serían remitidos no solo a las autoridades competentes, sino también a los abogados que llevarían el caso de divorcio de Ricardo, asegurando que Valentine no pudiera reclamar ni un solo euro más allá de lo que la ley estrictamente obligara. Era una bomba legal de tiempo, y Adriana la había armado con la paciencia de quien sabe esperar el momento exacto para detonarla. Los meses pasaron. El divorcio de Ricardo avanzaba lentamente a través del sistema judicial. Valentine, asesorada por abogados agresivos, peleaba cada punto, cada céntimo. Seguía viviendo en la casa conyugal con Sofía, negándose a marcharse, usando a la niña como rehén emocional. Ricardo había alquilado un apartamento pequeño y visitaba a su hija cuando Valentine se lo permitía, lo cual no era frecuente. Adriana mantenía el contacto con ambos, con Ricardo obviamente, pero también con Valentine, a través de las obligadas interacciones familiares relacionadas con Sofía. En esas ocasiones, Valentine no escondía su hostilidad, la trataba con desprecio, abierto ahora, sin las cortesías superficiales del pasado. En una ocasión, durante una entrega de Sofía en un parque, Valentine le había dicho a Adriana: no sé por qué sigues interfiriendo en nuestra vida. Deberías estar en una residencia, dejando que la gente joven maneje las cosas. Ya no pintas nada aquí, vieja. Adriana había sonreído con esa sonrisa fría y educada que hacía que Valentine se sintiera extrañamente incómoda, como si se hubiera perdido algo importante. El tiempo lo dirá, querida, fue todo lo que respondió. Entonces, en un soleado jueves de junio, Adriana sufrió lo que aparentemente era un pequeño infarto. Nada grave, según los médicos, pero suficiente para requerir hospitalización durante 3 días. Ricardo estuvo a su lado constantemente, pálido de preocupación. Incluso Valentine hizo una visita de cortesía al hospital, acompañada por Sofía, aunque su preocupación parecía más protocolar que genuina. Cuando Adriana recibió el alta médica con instrucciones de reducir el estrés y hacer seguimiento cardiológico regular, vio algo en los ojos de Valentine que confirmó sus sospechas. Su nuera estaba haciendo cálculos. Una mujer de 65 años, con problemas cardíacos, probablemente no viviría muchos años más. Y, cuando muriera, su hijo heredaría todo. Y si Valentine jugaba bien sus cartas en el divorcio, todavía podría quedarse con una porción significativa de esa herencia. Adriana casi podía ver los números corriendo detrás de los ojos de Valentine como una máquina de calcular desquiciada. Lo que Valentine no sabía era que el infarto había sido relativamente menor, que Adriana estaba en mejor forma física de lo que aparentaba, y que su médico le había dado un pronóstico optimista de muchos años más de vida saludable, con el tratamiento adecuado. Pero Adriana no corrigió las asunciones de nadie. Dejó que la gente creyera lo que quisiera creer. Fue entonces cuando decidió que era momento de ejecutar la fase final de su plan. Le dijo a Ricardo que quería revisar su testamento nuevamente, dado su reciente susto de salud. Ricardo, aún procesando el trauma de Cass y perder a su madre, estuvo de acuerdo
Inmediatamente, Adriana organizó una reunión formal en el despacho del abogado Méndez para la lectura oficial del testamento actualizado. Una práctica poco común cuando el testador aún está vivo, pero no ilegal. Adriana argumentó que quería que todos conocieran sus deseos finales para evitar conflictos después de su muerte. La invitación fue extendida a Ricardo y, por extensión, a Valentine, ya que técnicamente todavía era su esposa, hasta que el divorcio se finalizara. Valentine, curiosa y calculadora como siempre, aceptó asistir de inmediato. Adriana podía imaginar perfectamente lo que su nuera pensaba. Finalmente podría saber exactamente cuánto dinero estaba en juego. Podría planificar su estrategia en el divorcio con números concretos. El día de la lectura del testamento llegó con un calor típico de finales de junio. El despacho del abogado Méndez estaba en un edificio histórico, en el corazón del distrito financiero. Todo piedra gris y ventanas altas. La sala de reuniones era exactamente como Adriana la recordaba de visitas anteriores. Formal, sobria, intimidante en su solemnidad. Ricardo llegó primero. Visiblemente nervioso, Adriana lo tranquilizó con una palmada en la mano. Valentine llegó 15 minutos tarde, vestida con un traje rojo que Adriana consideró inapropiadamente festivo para la ocasión, pero no dijo nada. Su nuera se sentó frente a ella, al otro lado de la gran mesa de caoba, con una expresión que intentaba ser seria pero no podía ocultar del todo un brillo de anticipación avariciosa. El abogado Méndez comenzó con las formalidades habituales, estableciendo la fecha, los presentes, la naturaleza del documento. Luego empezó a leer el testamento, cláusula por cláusula. La casa para Ricardo, con las restricciones de venta. Valentine frunció levemente el ceño ante eso, pero no dijo nada. Las acciones de la empresa, divididas entre Ricardo y el fideicomiso de Sofía. Valentine se movió inquieta en su silla. Diversas donaciones a organizaciones benéficas. Objetos personales distribuidos entre amigos y familiares. Y entonces llegaron a la parte del edificio de apartamentos. El abogado Méndez leyó lentamente la propiedad del edificio de apartamentos. En la calle Libertadores. Valentine se inclinó hacia adelante, su atención completamente enfocada. Adriana la observaba con atención periférica, mientras mantenía los ojos en el abogado. Valorado en 2 millones de euros, junto con las acciones de la empresa textil heredadas de su difunto esposo. Continuó el abogado. Adriana vio como los ojos de Valentine se agrandaban ligeramente. 2 millones de euros. Era más de lo que había calculado. Su lengua se asomó brevemente, a humedecer sus labios. Quedan en custodia legal para su nieta menor, Sofía Ramírez Solís, hasta que ésta cumpla los 18 años. El rostro de Valentine se tensó. En fideicomiso para la niña. Eso significaba que ni ella ni Ricardo podrían tocarlo hasta que Sofía fuera mayor de edad. Pero bueno, algo era algo. Valentine podía esperar. Podía jugar el papel de madre devota durante unos años más, si significaba acceso y venture ese dinero. Fue entonces cuando el abogado continuó, sin pausa. Durante ese tiempo, la administración y los beneficios corresponden exclusivamente a la testadora. Valentine parpadeó. Espera, la testadora. Adriana. Adriana seguiría controlando todo mientras viviera. ¿Quién además deja constancia notarial de las pruebas documentadas sobre el intento de fraude inmobiliario perpetrado por su nuera? Valentine Cárdenas. El mundo de Valentine se detuvo. Sus ojos volaron hacia Adriana, que la miraba con una expresión completamente neutra, como si estuviera observando algo mínimamente interesante pero no particularmente importante. Documentos que han sido remitidos a las autoridades competentes y que quedan adjuntos a este testamento como anexos legales, incluyendo correspondencia electrónica, grabaciones de audio, fotografías y testimonios juramentados que evidencian la participación activa de la señora Cárdenas en un esquema de estafa financiera dirigido contra su esposo y esta testadora. La voz del abogado continuaba, implacable, profesional, leyendo cada palabra, con la misma entonación medida, pero para Valentine el sonido empezaba a distorsionarse, a convertirse en un zumbido lejano. Estos documentos serán utilizados en cualquier procedimiento legal correspondiente, incluyendo pero no limitándose al proceso de divorcio actualmente en curso, para asegurar que la señora Cárdenas no obtenga beneficio material alguno derivado de su conducta fraudulenta. Fue en ese momento cuando Valentine soltó esa risa. No era una risa de alegría ni de humor, era una risa de shock, de incredulidad. El sonido que hace alguien, su cerebro aún no ha procesado completamente el desastre que se cierne sobre ella. Una risa nerviosa, casi histérica.
que cortó el aire formal de la sala como un cuchillo. Ricardo la miró con confusión. El abogado Méndez levantó la vista brevemente de sus papeles, imperturbable, y Adriana. Adriana simplemente observó. Entonces el abogado cerró la carpeta, se quitó las gafas, y miró directamente a Valentine. Y fue cuando pronunció esas palabras finales, cuando la realidad completa del desastre cayó sobre Valentine como una avalancha. Y diga finalmente. La última cláusula del testamento establece que cualquier intento de impugnar este documento, o de hostigar legalmente a los beneficiarios, resultará en la activación inmediata de una demanda civil, por daños y perjuicios, contra la señora Cárdenas, utilizando las pruebas ya mencionadas. La testadora deja constancia de que estas disposiciones han sido revisadas por 3 juristas independientes y un notario público, y que se encuentra en plenas facultades mentales, como certifica el informe médico adjunto del doctor Fernando Iglesias, fechado la semana pasada. El rostro de Valentine pasó del rojo de la rabia al blanco de la ceniza, en cuestión de segundos. Sus manos agarraron los reposabrazos de la silla. Sus ojos, que habían brillado con codicia minutos antes, ahora reflejaban pánico puro. Todo el edificio de sus planes, de sus manipulaciones, de sus cálculos cuidadosos, se derrumbaba a su alrededor. No solo no obtendría nada de la herencia de Adriana, sino que ahora todas las pruebas de su intento de fraude estarían oficialmente en manos de los abogados de Ricardo para el divorcio. No conseguiría nada. Peor aún, podría enfrentarse a cargos adicionales. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su respiración se volvió errática, y entonces, como en cámara lenta, sus ojos rodaron hacia atrás en sus órbitas, y su cuerpo se desplomó hacia un lado. Ricardo gritó su nombre, y se levantó de un salto para sostenerla. El abogado Méndez apretó un botón en su escritorio para llamar a su asistente. Hubo movimiento repentino, voces preocupadas, alguien que traía agua. Y durante todo ese caos, Adriana permaneció sentada en su silla, con las manos cruzadas sobre su regazo, observando la escena, con la misma expresión impenetrable que había mantenido durante toda la lectura. No había triunfo en su rostro, ni satisfacción visible, solo una especie de calma fría. La expresión de alguien que ha jugado una partida larga y complicada, y ha visto finalmente como la última pieza cae exactamente donde debía caer. Cuando la asistente del abogado entró corriendo con un vaso de agua, y Ricardo intentaba reanimar a Valentine, que empezaba a recuperar la conciencia con gemidos confusos. El abogado Méndez se acercó discretamente a Adriana. ¿Se encuentra bien, señora Solís?, preguntó en voz baja. Adriana asintió levemente. Perfectamente bien. Gracias. ¿Desea que llame a una ambulancia para la señora Cárdenas? Si mi hijo lo considera necesario, respondió Adriana, con voz pausada. Aunque sospecho que se recuperará pronto. Parece ser más un shock emocional que un problema médico real. El abogado asintió con la mínima expresión de lo que podría interpretarse como aprobación profesional. Había trabajado con Adriana durante semanas en este documento, y había llegado a admirar profundamente la mente meticulosa de su clienta. Pocas veces había visto a alguien construir una defensa legal tan hermética, tan completamente impenetrable. Valentine finalmente se incorporó, todavía pálida, todavía temblando. Sus ojos buscaron los de Adriana, a través de la mesa, y en ese momento hubo un entendimiento. Valentine finalmente comprendió con quién había estado jugando todos estos años. No con una vieja viuda ingenua y fácil de manipular, sino con una mujer que había pasado décadas descifrando mentiras, siguiendo pistas, construyendo casos. Una mujer que había esperado pacientemente, observado meticulosamente, y actuado con precisión quirúrgica, cuando llegó el momento exacto. Yo necesito salir de aquí, murmuró Valentine con voz ronca, apartando la mano de Ricardo, cuando éste intentó ayudarla. Se puso de pie con dificultad, aferrándose al respaldo de la silla. Esto es un ataque, es persecución, es justicia, la interrumpió Adriana suavemente, hablando por primera vez desde que había comenzado la lectura. Su voz era tranquila, casi amable, pero con un filo de acero que cortaba más profundo que cualquier grito. Es lo que sucede cuando subestimas a las personas basándote únicamente en su edad o su apariencia, cuando confundes la paciencia con la debilidad. Valentine la miró con odio puro, pero detrás de ese odio había miedo, porque finalmente entendía que no había escapatoria, no había argumento legal, no había manipulación que pudiera deshacer lo que Adriana había construido tan cuidadosamente. Ricardo, dijo Valentine, volviéndose hacia su esposo con desesperación, ¿vas a permitir que tu madre me haga esto? Después de todo lo que hemos pasado juntos,
Ricardo la miró durante un largo momento. Adriana vio el dolor en los ojos de su hijo. La lucha interna de un hombre que había amado profundamente y había sido traicionado de la manera más cruel. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada pero firme. Lo que mi madre está haciendo, dijo lentamente, es proteger a nuestra hija. Es asegurarse de que Sofía tenga un futuro seguro, sin importar lo que pase entre nosotros. Y está haciendo lo que yo no tuve el valor de hacer, ponerte frente a las consecuencias de tus acciones. Valentine dejó escapar algo, entre un sollozo y una risa amarga. Todos ustedes, todos están contra mí. Esto no ha terminado. ¿Vas a qué? Preguntó el abogado Méndez, su voz profesional pero con un toque de advertencia. Impugnar el testamento. Ya he escuchado las consecuencias de esa acción. Demandar a la señora Solís. ¿Con qué fundamento? Exactamente. Cuando tenemos documentación exhaustiva de sus propias actividades ilegales. Le sugeriría, señora Cárdenas, que consulte con su propio abogado antes de tomar cualquier decisión precipitada. Valentine miró alrededor de la sala, como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Finalmente, sin otra palabra, agarró su bolso y salió de la sala. Sus tacones resonando furiosamente contra el suelo de mármol del pasillo, hasta que el sonido se desvaneció en la distancia. El silencio que dejó atrás era denso, cargado. Ricardo se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el rostro. Madre, dijo finalmente, su voz ahogada. ¿Cuándo supiste todo esto? Adriana se levantó lentamente de su asiento y caminó hasta donde estaba su hijo. Puso una mano suave en su hombro. Desde el principio, cariño, o al menos, sospeché desde el principio, pero necesitaba pruebas sólidas. Necesitaba estar absolutamente segura antes de actuar. No podía arriesgarme a destruir tu matrimonio basándome solo en intuiciones. ¿Por qué no me dijiste? Antes de todo esto, quiero decir, porque tenías que verlo por ti mismo, respondió Adriana con gentileza. Si yo simplemente te hubiera dicho que tu esposa te estaba engañando, que estaba planeando arruinarte, habrías tenido que elegir entre creerme a mí o creerle a ella, y esa elección te habría destrozado de una manera u otra. Necesitabas ver las pruebas. Procesar la verdad a tu propio ritmo. Ricardo asintió lentamente, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Adriana le permitió llorar, sosteniéndolo como había hecho cuando era un niño pequeño con una rodilla raspada. Cuando el mundo era más simple, y ella podía arreglar cualquier problema con una curita y un abrazo. El abogado Méndez se aclaró discretamente la garganta. Si me permiten, tengo copias de todos los documentos para ambos. Señor Ramírez, estos serán particularmente útiles para su proceso de divorcio. Y señora Solís, aquí está su copia del testamento certificado, junto con los documentos de fideicomiso para su nieta. Adriana aceptó los documentos con un asentimiento de agradecimiento. Sabía que el abogado había hecho un trabajo excepcional, que cada palabra, cada cláusula había sido calibrada para ser legalmente inexpugnable. Hay algo más que debo mencionarles, continuó el abogado. Dado que la señora Cárdenas ahora es consciente del contenido del testamento y de las pruebas documentadas, es posible que intente algún tipo de represalia o intimidación. He tomado la libertad de preparar órdenes de alejamiento preventivas. En caso de que sean necesarias, también recomendaría aumentar la seguridad en sus residencias, al menos temporalmente. Ricardo levantó la vista, alarmado. ¿Crees que podría ser peligrosa? Creo que es una mujer acorralada, respondió Méndez cuidadosamente. Y las personas acorraladas pueden ser impredecibles. Mejor prevenir que lamentar. Adriana ya había pensado en eso. Ya he tomado medidas, dijo tranquilamente. He actualizado el sistema de seguridad de mi casa y informado a mis vecinos de la situación. Marcos Vidal, el investigador que me ayudó con todo esto, está al tanto y mantiene vigilancia discreta. Ricardo la miró con una mezcla de admiración y asombro. ¿Hay algo que no hayas considerado? Adriana sonrió levemente. He tenido mucho tiempo para pensar, hijo, y he aprendido que en situaciones como esta, cada detalle importa. Salieron del despacho del abogado una hora después, cuando el sol de la tarde ya empezaba a declinar y las sombras se alargaban sobre las calles de la ciudad. Ricardo insistió en acompañar a su madre a casa, aunque ella le aseguró que estaba perfectamente bien. Tomaron un taxi juntos, sentados en silencio mientras la ciudad pasaba por las ventanillas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Ricardo finalmente. Ahora, respondió Adriana, vas a finalizar tu divorcio, vas a reconstruir tu vida, vas a seguir siendo un padre maravilloso para Sofía, y yo voy a asegurarme de que mi nieta crezca sabiendo que es amada, que es valiosa, y que viene de una familia que
a pesar de todos sus problemas, se mantiene unida, cuando realmente importa. Y Valentine tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que todos nosotros. Cuando llegaron a la casa de Adriana, Ricardo la acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, la abrazó fuertemente. Gracias, mamá, susurró, por protegernos, por ser más fuerte de lo que yo fui. No se trata de fuerza. Cariño, respondió Adriana, acariciando su cabello como había hecho 1000 veces antes. Su trata de amor. Todo lo que hice, lo hice por amor a ti y a Sofía. Esa noche, sola en su casa, Adriana se preparó una taza de té de jazmín, se sentó en su butaca favorita, junto a la ventana. El jardín trasero estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna, que se filtraba entre las ramas del viejo roble. Sostuvo la taza caliente entre sus manos, dejando que el vapor perfumado subiera hacia su rostro. Pensó en todos los años que había pasado construyendo esta vida, en todas las batallas que había peleado, algunas visibles, y muchas otras en silencio. Pensó en Germán, su difunto esposo, y se preguntó qué habría opinado de todo esto. Probablemente se habría reído, y le habría dicho que siempre había sido demasiado inteligente para su propio bien. Pensó en su antigua vida como investigadora, en todos esos años, antes de convertirse en esposa y madre, cuando había sido una mujer diferente en muchos sentidos, pero la misma, en lo esencial. Siempre había tenido esa capacidad para ver más allá de las apariencias, para conectar puntos que otros no veían, para esperar el momento perfecto para actuar. Y pensó en Sofía, su nieta, que ahora tendría un futuro seguro. Eso era lo que realmente importaba, no la venganza. Aunque no podía negar que había cierta satisfacción en ver a Valentine enfrentar las consecuencias de su codicia, sino la protección, el cuidado, el asegurarse de que la próxima generación hubiera las oportunidades y la seguridad que merecía. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de Marcos Vidal. Todo tranquilo por aquí. La señora Cárdenas llegó a su casa hace 1 hora, y no ha salido desde entonces. Mantendré vigilancia esta noche. Buen trabajo hoy, Adriana, como en los viejos tiempos. Adriana sonrió y respondió con un simple, gracias, amigo. En los días siguientes, las cosas se desarrollaron exactamente como Adriana había previsto. Los abogados de Ricardo utilizaron las pruebas del testamento en las negociaciones de divorcio. Y Valentine, asesorada finalmente por un abogado competente que le explicó la gravedad de su situación legal, aceptó un acuerdo mínimo. Obtendría una pequeña pensión temporal, la custodia compartida de Sofía con Ricardo teniendo la custodia principal, y nada más. Nada de la casa, nada de las propiedades, nada de las inversiones. Damián Cortés y Alberto Ruiz enfrentaron cargos criminales por fraude. Valentine, gracias a que había cooperado eventualmente con las autoridades, y a que su abogado había negociado hábilmente, evitó ir a prisión, pero quedó con antecedentes penales, y tuvo que pagar una multa considerable. Ricardo comenzó lentamente a reconstruir su vida. Se mudó a un apartamento más grande donde Sofía tenía su propia habitación decorada con sus colores favoritos. Empezó terapia para procesar el trauma de la traición. Y aunque el camino era difícil, Adriana podía ver que su hijo se estaba recuperando, volviéndose más fuerte, más consciente, más cuidadoso, pero no cínico. Sofía, con la resiliencia característica de los niños, se adaptó a la nueva normalidad. Pasaba la mayor parte del tiempo con su padre, y todos los jueves por la tarde iba a casa de su abuela, donde Adriana le enseñaba a cocinar recetas familiares, le contaba historias de la familia, y le compraba libros que devoraban juntas en el sofá. En una de esas tardes de jueves, mientras Adriana le enseñaba a Sofía cómo hacer croquetas, la niña le preguntó, abuela, ¿por qué mamá ya no viene a visitarnos aquí? Adriana consideró cuidadosamente su respuesta, mientras formaba otra croqueta con las manos. A veces, dijo finalmente, las personas toman decisiones que las alejan de las personas que aman. Tu mamá tomó algunas decisiones difíciles, y ahora está lidiando con las consecuencias de esas decisiones. ¿Fue algo malo? Sí, cariño, fue algo malo, pero eso no significa que tu mamá no te quiera. Solo significa que cometió errores grandes. Sofía asintió pensativamente, sus pequeñas manos cubiertas de pan rallado. Papá dice que todos cometemos errores. Tu papá es un hombre muy sabio, respondió Adriana con una sonrisa. Y tiene razón, todos cometemos errores. La diferencia está en cómo respondemos a esos errores, si aprendemos de ellos, o si seguimos repitiéndolos. Tú también cometes errores,
abuela. Por supuesto, he cometido muchos errores en mi vida. ¿Cómo cuál? Adriana pensó por un momento. Bueno, hubo una vez en que juzgué mal a una persona, y le causé mucho daño. Fue hace muchos años, cuando hacía un trabajo diferente. Aprendí de ese error a ser más cuidadosa, a verificar mis hechos 2 veces antes de actuar. ¿Qué trabajo hacías? Era investigadora privada. Ayudaba a las personas a encontrar la verdad sobre cosas importantes. Los ojos de Sofía se iluminaron, como un detective, como en las películas. Adriana rió suavemente. Algo así. Sí, pero menos emocionante, y con mucho más papeleo. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Porque conocí a tu abuelo, y decidí que quería una vida diferente. Quería una familia. Quería construir algo que durara más que cualquier caso que pudiera resolver. Sofía pareció satisfecha con esa respuesta, y volvió a concentrarse en sus croquetas. Pero mientras trabajaban juntas en la cocina, Adriana sintió una oleada de gratitud por este momento simple, este tiempo compartido con su nieta. Esta oportunidad de transmitir no solo recetas, sino valores, historias, lecciones de vida. Meses después, cuando el otoño teñía las hojas del roble en su jardín de tonos dorados y rojizos, Adriana recibió una llamada inesperada. Era Valentine. Al principio, Adriana consideró no responder, pero la curiosidad, esa vieja compañera de sus días como investigadora, la impulsó a aceptar la llamada. Adriana, la voz de Valentine sonaba diferente, más pequeña, menos segura. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo. Entonces, ¿por qué llamas? La voz de Adriana era neutral, ni hostil ni amigable. Hubo una pausa larga. Necesitaba decirte algo. Necesitaba reconocer que tenías razón sobre mí, sobre todo. Adriana no respondió, esperando. He estado en terapia, continuó Valentine, tratando de entender por qué hice lo que hice. Y me di cuenta de que pasé tanto tiempo viendo a las personas como objetos, como medios para conseguir lo que quería, que olvidé que son personas reales, con sentimientos reales. Ricardo era una buena persona, y yo lo traté como si fuera solo un boleto de lotería. ¿Y por qué me estás diciendo esto a mí? Porque tú fuiste la única que me dio exactamente como era. Todos los demás, Ricardo incluido, veían lo que yo quería que vieran, pero tú siempre supiste, y en lugar de solo exponerme, construiste algo que protegería a tu familia, incluso después de que te hayas ido. Fue cruel, pero también fue inteligente, justo. En cierto modo, no busqué ser cruel, dijo Adriana después de un momento. Busqué ser efectiva. Lo fuiste, muy efectiva. Otra pausa. Sé que no puedo deshacer lo que hice, y sé que nunca me perdonarás, pero quería que supieras que, por lo que vale, lo siento. No espero que eso cambie nada. No cambia nada, confirmó Adriana, pero te agradezco que lo dijeras. Colgaron poco después, y Adriana se quedó mirando el teléfono durante un largo rato. No confiaba en Valentine. Probablemente nunca confiaría, pero había detectado algo genuino en su voz. Un atisbo de autoconciencia real. Quizás las personas podían cambiar, o quizás solo aprendían a vivir con las consecuencias de quienes habían sido. Pasó otro año. Adriana cumplió 67 años. Su salud seguía siendo buena. Su mente seguía aguda. Ricardo había empezado a salir con alguien nuevo. Una maestra de la escuela de Sofía. Una mujer amable, con ojos cálidos y risa fácil. Adriana la aprobaba, aunque mantenía una distancia prudente. Había aprendido a no interferir demasiado en la vida de su hijo. Sofía estaba creciendo, convirtiéndose en una niña brillante y curiosa con pasión por la ciencia y una habilidad sorprendente para resolver acertijos. A veces, cuando Adriana la observaba concentrada en algún problema complejo, veía algo de sí misma en esa determinación, esa necesidad de encontrar respuestas, de entender cómo funcionaban las cosas. Una tarde, mientras Adriana revisaba los estados financieros del edificio de apartamentos que algún día sería de Sofía, recibió un correo electrónico de Marcos Vidal. Adjuntaba un artículo de periódico. Valentine había vuelto a la universidad para terminar un grado que había abandonado años atrás. Estaba trabajando en una tienda de ropa y vivía en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. Adriana leyó el artículo con interés. Parecía que Valentine realmente estaba intentando reconstruir su vida, esta vez con más honestidad. Era un camino difícil, y Adriana no sentía ninguna obligación de hacerlo más fácil, pero tampoco sentía la necesidad de hacerlo más difícil. La justicia ya había sido servida. El resto dependía de Valentine. Mientras el sol se ponía sobre su jardín y las sombras se alargaban, Adriana cerró su computadora y se sirvió su taza de té nocturna.
Se sentó en su butaca favorita, ahora con un cojín nuevo, que Sofía le había ayudado a elegir, y miró hacia el futuro con serenidad. Había protegido a su familia, había asegurado el futuro de su nieta, había enseñado a su hijo lecciones duras pero necesarias, sobre el amor, la confianza y las consecuencias, y había demostrado, una vez más, que la edad era solo un número, que la experiencia era poder, y que subestimar a una mujer mayor con determinación y recursos era un error que se pagaba caro. No se arrepentía de nada, cada decisión, cada movimiento calculado, cada momento de paciencia forzada, había valido la pena, para llegar a este lugar de paz y seguridad, y cuando finalmente llegara su último día, sabía que dejaría atrás más que propiedades y dinero, dejaría un legado de fortaleza, de astucia estratégica, de amor protector feroz, pero ese día estaba lejos aún. Por ahora, tenía té que beber, libros que leer, una nieta que criar, y una vida que seguir viviendo en sus propios términos, tal como siempre lo había hecho, tal como siempre lo haría. El testamento que había causado tal conmoción aquel día, en la oficina del abogado. Méndez seguía guardado en una caja fuerte, un recordatorio silencioso de que la justicia no siempre llega con estruendo y drama. A veces llega tranquilamente, pacientemente, construida línea por línea, cláusula por cláusula, por una mujer de cabello blanco y ojos fríos que sabía exactamente cuándo sonreír, cuándo esperar y cuándo actuar. Y esa, pensó Adriana, mientras sorbía su té, era la lección más valiosa que podía dejar, que la verdadera fuerza no reside en la confrontación ruidosa, sino en la preparación silenciosa, no en la venganza impulsiva, sino en la justicia meticulosamente planeada, no en demostrar constantemente tu poder, sino en saber exactamente cuándo y cómo usarlo. La última cláusula del testamento no había sido solo un documento legal, había sido una declaración, una línea en la arena, una promesa cumplida. Y Adriana Solís, con su traje gris perla y su expresión impenetrable, había demostrado que algunas batallas se ganan no en el campo de batalla, sino en el despacho de un abogado, con tinta y papel, con evidencia y previsión, con la paciencia infinita de quien sabe que la verdad, eventualmente, siempre encuentra su camino hacia la luz.